Entonces, en la sesión de la vez anterior, estábamos hablando acerca de la estructura del árbol de la vida, que estábamos mencionando que es este diseño que tenemos aquí con las 10 esferas, o las 10 éfiras, y los canales, que también son el alfabeto hebreo. Es un tema muy interesante el poder ir deduciendo esta estructura en el Tanaj, cada una de esas partes, las definiciones, los conceptos, desde donde aparece el alfabeto según la historia, según el mito, etcétera, ¿no? Según lo que se va proponiendo. Este modelo que estamos viendo entonces ahorita aquí, entonces nos habla acerca de que es una estructura que representa el alma, y el alma tiene una descomposición en 10 dimensiones. Esa descomposición en estas 10 dimensiones, cada una de esas dimensiones son como una especie de resultante. Ese efecto resultante está compuesto por combinaciones de letras del alfabeto. Y esas combinaciones de letras del alfabeto son como, digamos, componentes de esas resultantes. O sea que hay dos maneras de poder estudiar este sistema, que es el árbol de la vida. Lo podemos estudiar a través de las 10 éfiras, si esa sería una forma de poderlo comprender, o lo podría tratar de comprender a través de los 22 canales. Esa es la otra manera de poderlo comprender. No es que se tengan que estudiar los dos simultáneamente. Unos me llevan a otros. Los senderos me llevan a las esferas, y las esferas me llevan a los senderos. La combinación y la estructura en la que están acomodados tiene una razón, y tiene que ver con palabras que se encuentran dentro del Tanaj, y tiene que ver con descripciones simbólicas y filosóficas que hay que ir tratando para poderlas asimilar. Como ahorita no es un curso digamos, del árbol de la vida, no voy a profundizar, nada más estamos mencionando más o menos la estructura que hemos dicho. También lo podríamos ver como una especie de red neuronal, donde cuando tenemos estas direcciones horizontales, serían como las capas de la red, y entonces tenemos una entrada que está en la parte superior y una salida que está en la parte inferior. Entonces esto es como una especie tiene la forma también de un neurocircuito de inteligencia artificial, sus capas, su entrada y su salida, un sistema de control retroalimentado, también lo podríamos ver de esa manera. Otra cosa que también está contenida aquí es el simbolismo de la creación, cómo se creó el universo, de qué manera se fue dando, los 7 días de la semana, que son los días de la creación que se hablan en el Tanaj. Toda esa información y toda esa estructura viene aquí. También habla acerca de la biología, de la estructura más que nada simbólica, no tanto biológica, sino de la estructura simbólica psicológica. En este caso, el modelo que nos refiere tanto al efecto de la sociedad constituida por una familia con padres, madres, hijos, y el elemento principal, que es el que le da esa identidad de nación, que viene dado por la cabeza de todo, que es en este caso pues la figura más alta, la autoridad. Todo ese esquema también aparece aquí. Entonces hay varias maneras de poder interpretar esta estructura que estamos analizando. Sin embargo, una de las cosas que van a ser importantes es la parte del equilibrio y los desequilibrios. Entonces, estábamos hablando que una manera en la que ha evolucionado el estudio del árbol de la vida, así como todas las otras que mencionamos y que cada una tiene su propio propósito, una de ellas es dar un estudio desde el tipo, digamos, terapéutico, tratando de interpretar el alma como
campos o capas de la forma de pensar del ser humano y cómo estas, si nosotros le damos un énfasis de mayor a una cosa o de menor a otra, tienen desequilibrios que nos pueden afectar. Eso es lo que vamos a ver entonces a continuación. No sé si tienes alguna duda, Marco, una pregunta. Mm, Nomás con respecto a la parte de la comparativa de la parte biológica, ¿es al organismo como tal, al humano, o ya es una cuestión en general a toda forma viviente la que Más se que está nada planteando? más bien como una sociedad familiar, como una estructura simbólica de una familia, no tanto biológica. Ahí yo creo que a lo mejor fue un poco de abuso del lenguaje. Otra Como una manera que está... jerarquía, ¿Mande? algo jerárquico más que nada. Sí, O, sí, una estructura de padre, madre, hijos. También es otra manera de interpretar este sistema. Padre, madre, hijos. ok, ya, ya. Sí, Nada entonces más ya. que hijos no necesariamente son hijos genéticos, hijos de carne, sino también, por ejemplo, cuando hay un matrimonio, ya ves que a veces los hijos les llaman a los suegros padres o también este al revés, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, ya Eh, como una cuestión de generaciones, ¿no? Ajá. Entonces, ese entramado de cómo se van agregando los elementos para que estos vayan conformando toda la estructura, está muy interesante porque también nos habla acerca de esa parte, de que hay una estructura fundamental, pero se pueden ir agregando partes, que estas van entrando dentro de esta conformación, son aceptados y al ser aceptados queda el espacio nuevo para integrar uno nuevo y así sucesivamente. Tiene una estructura tipo familia, de grupo familiar, en donde los padres pues tienen la principal jerarquía. También los padres tienen una representación simbólica de lo que es la mente, los hijos tienen una representación simbólica de lo que es los hijos tienen una representación simbólica de lo que son también las emociones y de lo que es las acciones. Eso también está en esta estructura. Eh, Hay quien ha hablado acerca de la cuestión desde la biología, que también está muy interesante. Desde la biología lo han hecho una comparación con el cáncer, con el corazón, con el ADN. Eh, Esta estructura también se me ha hecho bastante interesante, la comparación biológica, ahorita que la mencionaste. Pero ahí en ese modelo o en esa interpretación de comparación biológica, pues tendríamos que hablar de la sangre, donde estos canales vendrían siendo los elementos de la intercambio de flujos de energía y cada una de estas partes o de esferas son representaciones de los órganos o partes del cuerpo. También esa es otra forma de representarlo. Es otra manera de también interpretar esta estructura. Bueno, vamos a continuar con algo. Voy a aprovechar ahorita que estoy viendo que ya están llegando más. En la última sesión se hizo la pregunta por el ser y por eso lo quería traer en esta ocasión aquí. Entonces, el árbol de la vida, esta representación que estamos viendo, porque hay muchas otras representaciones, no hay que olvidar que hay otras, esta es la representación o el modelo que practican actualmente en el judaísmo. Hay más estructuras, pero las demás no pertenecen a la estructura judía. Algunas fueron desarrolladas por ellos, pero como eran anteriores, al ser tomadas por otros entendidos de este conocimiento y separadas del judaísmo, se perdió la conexión con el modelo que se iba evolucionando y se quedaron con el modelo viejo. Esa es una de las situaciones que se dio. Eh, pero este modelo es
digamos, el que es el más común, el que más se tiende a utilizar, que fue el propuesto por el cabalista, el cabalista más importante dentro de la cábala, que fue el Ari. A ver, entonces aquí hay una pregunta. Oye, yo no veo la presentación. ¿No se ve la presentación? Perdón. No, bueno, yo no la veo. No, de hecho no, ahorita justamente eso también te iba a preguntar. A ver, ahí estoy Ya. compartiendo, no sé si se ve. Sí, ya. Ok, Ya se ve, ya se ve. ok, muchas gracias. Qué bueno que Ya. que me avisan. Ok, entonces en este modelo que estamos hablando del árbol de la vida, y aparte de las otras definiciones que vimos, hay otra definición que es a través de la estructura de los mundos. La que estábamos viendo, que es la estructura de lo que son esa representación con similaridad a lo que son el modelo familiar entre padres e hijos, también se le conoce como la estructura de Parsuf. La estructura en el modelo de Parsuf, lo que en realidad que es esa estructura en el modelo de padres e hijos, también es una especie de tensor de contracción de información dentro de cada céfira. Y a lo mejor ahí ya no se va a entender, más que la gente que sabe matemáticas a lo mejor nos podría comentar su opinión. En este caso, dentro de cada céfira está autocontraída la información de todo el árbol. Todo el árbol, con sus 22 letras y sus 10 céfiras, se vuelve a autorrepetir de manera fractal adentro de una de estas céfiras. No sé si se entendió. Toda la estructura del modelo entre las 22 letras, y que ese 22 creo que es otro número dentro del ADN. No me he metido muy bien hasta aquí, pero es otro valor importante. La estructura de las 10 céfiras y de los 22 senderos está en cada una de las céfiras. A esa autocontracción del modelo en sí mismo se le llama Parsuf. Y entonces, como tenemos 10 céfiras, como tenemos una estructura de 10 céfiras, y en cada céfira están autocontraídos en ella las mismas 10, por lo menos, tenemos un sistema de 100 entradas, de 100 puertas, de 100 partes, de 100 elementos, por lo menos, si solamente hablo de la estructura basado en las céfiras adentro de cada céfira. Entonces, cuando estábamos comparándolo con una especie de red neuronal, esto tiene un elemento de estructura ¿cómo se dice? De capas, bastante elaborada. Si quisiera entrar ahí, hay un montón que decir al respecto también. Entonces, esta estructura que estamos viendo aquí, otra manera más de poderlo interpretar es la interpretación a través de mundos. En la interpretación a través de mundos se descompone esta estructura en 5 planos. Esos planos conforman al alma. Y cada uno de esos planos, que también son algo bastante conocido en otras culturas, por ejemplo, dentro del estudio de los gnósticos y de las escuelas esotéricas, también tratan los 5 planos. Nada más que tienen otra manera de poderlos interpretar. Por ejemplo, en la parte esotérica le llaman el mundo material, el mundo etérico, le llaman el mundo astral, el mundo mental y el mundo causal. Esos 5 también lo van a encontrar en la estructura esotérica, también ahí está. En este caso, esta descomposición del árbol en estas 5 partes, que lo hicimos a través de estas líneas que estamos colocando aquí para romper la estructura, nos va a dar las componentes de Parsuf. Entonces, aquí hay un Parsuf en la parte superior, acá hay otro y así sucesivamente. ¿Qué eran esos Parsuf? Les vuelvo a mencionar, son cajitas con elementos adentro que tienen más elementos adentro.
Entonces, estas cajitas con todas esas componentes y dimensiones tienen una representación en estructura de familia, tienen una representación en estructura de biológica, pero ahorita la que estamos viendo es la representación en estructura de mundos o la representación en estructuras del alma. Entonces, el Ruach, el alma, también se descompone en 5 partes. Y esas 5 partes en el ser humano tienen una correspondencia como en las funciones matemáticas, en las que salgo del espacio de los mundos y me llevan al espacio del alma, que es el elemento particular llamado ser humano. No sé si hay dudas hasta aquí. No sé si se está entendiendo algo de lo que estamos mencionando. ¿Todo bien? A ver, este último, ¿cómo era? ¿Me puedes repetir? Sí. Dentro de lo que es la estructura del árbol, así como en las matemáticas yo defino un espacio de salida desde donde voy a tener elementos de información y también defino un espacio de llegada que son los elementos dentro del conjunto. Entonces yo tengo un conjunto que tiene subelementos adentro. Entonces, así como en las estructuras matemáticas tenemos un espacio que me define un conjunto, adentro en ese conjunto hay elementos en cada una de esas partes. En este caso, los mundos, o también lo pueden buscar en internet, se les conocen como los olemots. Los olemots son los espacios generadores del medio donde se va a desenvolver las partes del ser humano. Y las partes del ser humano se les van a llamar los ruachim, de ruach, que es espíritu, o el viento, del ser humano, en este caso se está refiriendo al alma, que se descompone en 5 partes. Entonces, esto que vemos aquí en realidad es un ser humano, nomás que no tiene la forma, por más que se la quiera ver, pues no se la voy a encontrar, pero esto es un ser humano. Este ser humano, hay un ser humano que en el Tanaj se le llama como el ser humano superior. Ese ser humano superior también se le conoce como Adán Kadmon. Ese estado es una descomposición en conjuntos mayor que pertenecen a un grupo que le llaman el reino de los cielos, y de ahí, como si fueran funciones matemáticas, esas funciones tienen conexión desde ese estado y llevan una conexión hasta las partes del ser humano para que éste pueda ser conformado en la realidad que nosotros percibimos. No sé si se alcanzó si me di a entender. Oye, Memo, y allí en esta parte que subrayas, esto de propósito, hay muchos libros que dicen una vida con propósito, ¿no? ¿A qué te refieres tú ahí en ese escrito, Memo? Ok. Estamos tratando de verlos desde un punto de vista más práctico, entonces estamos tomando un ejemplo así, lo más simple, para poder comprender cómo es que nosotros estamos estructurados y en base a qué tomamos decisiones y por qué en ocasiones en nuestra vida no vemos los efectos que andamos buscando y nos sale de una manera contraproducente. Entonces, al descomponer esta estructura en 5 partes, una manera de poderlo asimilar es hablando de que en el nivel más bajo están las cuestiones de tipo material. Cuando hablamos de las cuestiones de tipo material, nos surge la importancia del cómo poder lograr lo que nosotros queremos en la vida. Sin embargo, esta estructura lo que nos está haciendo mención es que en este nivel el cómo no tiene sentido. Si yo empiezo por ahí, simplemente no voy a lograr nada. La siguiente nivel tiene un valor jerárquico mayor, o sea, vamos de abajo hacia arriba. En la parte más baja está el cómo. En el siguiente nivel está el qué. En el nivel del qué son todos mis deseos, las cosas que me dan emoción, lo que nutre mis anhelos, y todo ese tipo de cosas, cuando yo las identifique, voy a ser capaz de encontrar el cómo y no al revés. A muchas personas no les funcionan las cosas en la vida porque siempre están buscando el cómo. Por ejemplo, cómo obtengo una casa, cómo obtengo dinero, cómo obtengo pareja, cómo soy feliz, cómo, etcétera. No te va a funcionar porque no tienes el qué.
primero deberías de saber qué es lo que quieres. Lo que quiero es en realidad seguridad. Ah, ¿de qué manera quieres esa seguridad? Bueno, a lo mejor yo la busco laboralmente, a lo mejor yo la busco en una casa, a lo mejor yo la busco en una pareja. Ahí empieza ya a tener sentido el cómo, pero primero necesito el qué. Pero si seguimos subiendo en esta estructura que también se le llama el movimiento de rayo, entonces voy en la parte más baja, subo, ahora me muevo en diagonal hacia el lado izquierdo y llego al quién. Bueno, no voy a poder decidir qué es lo que quiero si no me pregunto primero quién soy. Era lo que estábamos mencionando en la plática anterior. Si yo no me conozco a mí, si yo no sé en realidad quién soy, y si no soy suficientemente sincero como para decirme, yo en este momento no soy la persona que puede tener esto, pero sí soy la persona que puede tener esto, entonces, si no he hecho esa labor, que esta labor de aquí no es nada fácil. Hablábamos de que hay una estructura con subdimensiones en su parte interna. Para llegar aquí, tuve que haber pasado 50 puertas para saber quién soy, según el modelo que estamos estudiando. Según lo que estamos mencionando, tengo que pasar una avenida de 50 puertas que tengo que abrir aquí antes de empezarme a preguntando, bueno, ¿yo quién soy? Si lograra llegar hasta esta parte, hasta quién soy, yo ya puedo empezar a comprender que si soy eso y cómo me volví eso, pues puedo empezar a quitar y a poner cosas que no me han servido para reformularme y volverme otra nueva identidad, otra nueva personalidad que mande al qué y al cómo. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿y qué es el propósito? Pues el propósito, subiendo en la estructura de rayo, primero subo, luego me vuelvo hacia la izquierda y luego me muevo hacia la derecha. El propósito es algo que está por encima de lo que yo soy actualmente, porque según esta estructura, yo puedo destruirme, reconfigurarme y volverme a formar en otra nueva identidad. Y si no me gustó, me puedo destruir, reconfigurarme y formarme en otra nueva identidad. Pero todos esos elementos no son más que juegos por los cuales yo voy pasando en la vida, pero va a haber algo mucho más importante, que es el qué vine a hacer esta vida. ¿Qué es lo que realmente debería de tratar de hacer? ¿Qué es lo que me toca? Esta la parte del propósito es un poquito complicada porque para llegar aquí tendría, se supone, según dicen los estudios y los estudiosos, tendría que tener un conocimiento profundo de estas leyes, de estos conocimientos, para poder empezar a vislumbrar para qué vine a este mundo y qué era lo que tenía que hacer. No sé si más o menos quedó claro. Sí, pero esto me surge una pregunta, ¿no? Desde el enfoque cabalista y desde este enfoque del árbol de la vida, muchas personas tienen circunstancias y de las circunstancias van conociendo, van aprendiendo, y entonces posiblemente desde el enfoque cabalista los lleva de una ramificación a otra o viceversa y estar activo, ¿no? Una inteligencia activa, ¿no? En todo eso. Y entonces a lo mejor pueden lograr llegar hasta quién o lograr y entender lo que es el propósito. Entonces la pregunta mía es, las circunstancias que nos rodean pueden, digamos, desde el enfoque cabalista, acelerarnos a llegar más rápido o no tienen nada que ver las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida tienen todo que ver. Según este conocimiento, se nos va a decir que las circunstancias de la vida que nosotros estamos viviendo son las pruebas que venimos a pasar para transformarnos en lo que tenemos que ser. Entonces aquí viene ya una situación. Si a mí no me gusta la vida que tengo, no estoy aceptando los programas con los que fui iniciado para poderme conformar según mi personalidad, según mi propósito y según lo que tengo que llevar a cabo. Si me empiezo a pelear con mi vida y estoy inconforme con lo que veo, no voy a ser capaz de comprender la parte que me toca desarrollar. Entonces lo que veo, lo que entiendo, lo que conozco y lo que está a mi alrededor tiene todo que ver con lo que me voy a volver.
En el estudio de los materiales, ahorita que lo estamos mencionando aquí, yo no puedo saber el resultado de las cargas internas en un material si primero no hago un estudio de cargas externas. Hasta que no entienda cuáles son los efectos externos que afectan al elemento que estoy analizando, no voy a poder tener idea de lo que le sucede adentro. No sé si más o menos va quedando claro hasta aquí. Sí, y ya nada más una pregunta por morbosidad. La cábala fue establecida mucho antes de que se descubrieran los aminoácidos esenciales en el ser humano. Los aminoácidos esenciales en el ser humano. No estoy Es que lo que seguro pasa en es que qué. hay una correlación de, hay 10 aminoácidos esenciales, pero en total son 22 aminoácidos, ¿no? Que son Ajá. los que forman las proteínas. Y pues tienen números muy correlacionados con el árbol de la vida. Entonces por eso quería ver ahí fechas, ¿no? Pero no sé si sea una simple correlación o haya más profundo, un conocimiento más profundo ahí. Bueno, el árbol de la vida como tal no es tan antiguo, pero la estructura del árbol de la vida, las 10 séfiras, se remonta hasta el Sefer Yetzirah, que se tiene apoyada una teoría que va desde el 200 después de Jesús hasta el 500 después de Jesús. Y, y la estructura de los 22 letras, esa es todavía más antigua. Esa viene en el alfabeto hebreo con el que fue escrito el Tanaj, que según los especialistas académicos, es desde el 600 al 500 antes de Jesús. Es de las fechas que podríamos decir que tenemos. Y la estructura acomodada de 22 en 12, en 7 y en 3, pues esa se puede remontar hasta las fechas de los babilonios y los sumerios, que ya estamos hablando de entre 5000 a 8000 años antes de nuestra era. Y le podemos seguir para atrás según hasta donde queramos indagar en este modelo. A mí lo que me parece muy interesante es que ha sido una estructura evolutiva que no se ha detenido, que ha ido mejorando, que es puramente religiosa, pero que se ha salido de la religión para volverse un elemento de mística y que va entrando en partes que parece que no le conciernen, como la psicología, la astronomía, la astrología, la adivinación, la meditación, la biología, la inteligencia artificial, la educación, y bueno, esta cosa parece que no para, se está tratando de meter en todos los campos de la vida por ciertas similaridades que parece tener como paralelismos tanto con la ciencia, con la biología, con la forma de pensar del ser humano, etcétera. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ok. Bueno, entonces, siguiendo con lo que estábamos mencionando, esta estructura entonces nos dice, bueno, el cómo en nuestra vida va a ser muy importante, pero no es lo esencial. Si yo quiero darle un sentido al cómo de la vida que estoy llevando, primero tendría que poner atención en qué. El qué ya tiene un nivel en jerarquía mayor que el cómo, sin embargo, todavía no llega a ser el elemento esencial de todo lo que es mi vida, pero si me doy cuenta, tiene un conjunto muy grande de elementos. El que tiene un montón de configuraciones y conexiones que me llevan desde lo más alto hasta lo más bajo, porque son los deseos. En esta parte se activa la voluntad de recibir y también la voluntad de dar. Entonces todas las voluntades se empiezan a desplegar en esta parte, que es el nudo. Si yo sigo, entonces voy a entrar en la personalidad del individuo, que es en el número 50. Al abrir 50 capas de mí, voy a empezar a conocer el quién. Si me muevo entonces de abajo hacia arriba, de hacia arriba hacia la izquierda y de izquierda hacia la derecha, voy a entrar ahora en la capa de la sabiduría. Entonces en la capa de la sabiduría empiezo a dejar el quién, porque me doy cuenta que lo que soy no tiene tanto significado, sino sino el propósito de hacer algo, no tanto por mí, sino por lo que somos todos en conjunto, como una especie de sistema
en el que yo soy un elemento, una parte, y que al hacer mi parte ayudo a que todas las partes puedan mejorar. De ahí vienen esas famosas frases como, pues todo lo que uno hace, lo hace para sí mismo, ¿no? Entonces no hagas a otros cosas que no quieras para ti, etcétera. Cuando yo me doy cuenta de que si yo hago un efecto contra lo que es el conjunto tarde o temprano me lo va a regresar. Si yo afecto a mis semejantes, me voy a afectar yo. Si yo ayudo a mis semejantes, me voy a ayudar yo. Esto estoy ya en el nivel, en uno de los niveles más altos, que es en el nivel de la sabiduría. Y si logro llegar ahí, el último nivel sería el nivel del ser. Al llegar al nivel del ser, entonces estamos en el nivel del potencial total. Puedo ver todas las posibilidades que pude haber sido, pero que no logré ser porque soy el resultado de lo que me tocó en estas condiciones. Di lo mejor de mí, traté de hacer todo lo que podía, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero el punto es que no es si yo lo quise hacer o si no. Hice lo que tenía que hacer o hice lo que logré hacer porque era lo que podía hacer, no podía hacer más ni menos. Y al llegar ahí, si quiero llegar hasta la última parte, me descompongo. Todas las partes en mí se caen, todos los elementos que eran yo se desmoronan y lo único que queda era lo que estabas mencionando en la plática de la vez anterior, que me hacías la pregunta por el ser. Entonces, al llegar hasta el ser, me doy cuenta que la conexión con este mundo no tiene sentido, me conecto con todo lo demás que existe y pierdo mi personalidad, me desarraigo totalmente de ella y puedo caer en el temor de no querer continuar en este mundo porque ya carece de valor y de sentido, sino que el otro mundo es el que empieza a tener un propósito mayor. No sé si hay comentarios hasta aquí. Bueno, algo que estamos mencionando es, por eso es que en nuestra vida, si hemos identificado que algunas cosas no salen como nosotros esperamos o hay dificultades para lograrlas, es porque a lo mejor estamos invirtiendo estos elementos de aquí. A lo mejor estoy empezando por partes que no debería empezar. Entonces, lo que estamos mencionando es que si tengo la pregunta por el ser, que fue lo que creo que mencionaste la vez anterior, ese ser del que estamos hablando, ese ser está conectado, pero ya a un nivel que se le conoce dentro de estos estudios como en el equivalente de la palabra dad en hebreo, y en griego va a ser el equivalente de la palabra gnosis. Dad o gnosis en realidad quieren decir lo mismo, quieren decir solamente conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? De esto. De algo que te permite modificar quién eres tú. Y a este nivel del ser no solamente está esa palabra, sino que también está el logos o está también el dabar. La palabra dabar quiere decir palabra y logos, ¿qué quiere decir? También quiere decir verbo. Entonces, cuando en la Biblia dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, está diciendo, y en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Cuando está hablando de esa parte, si nosotros le quitamos logos por dabar, entonces está diciendo, y en el principio estaban las palabras, y las palabras eran con Dios, y las palabras eran Dios. Aquí viene la pregunta más interesante. ¿Cuáles palabras? Porque según la teología tradicional, desde el punto de vista católico, que fue la que heredamos nosotros, el verbo, por eso no siempre nos dicen ahí, el verbo fue hecho carne, y se están hablando de Jesucristo. Si yo soy mesiánico o si soy cristocéntrico, hacia allá me voy a dirigir. En este caso, como yo no soy ninguno de los anteriores, para mí no tiene ese sentido. En ese caso, más bien, para mí, lo que estoy tratando de mencionar es que esa palabra, la palabra dabar o la palabra o las palabras, en realidad se está refiriendo a los códigos
que son los que permean tanto la estructura de ese libro que se conoce como Tanaj, o del Nuevo Testamento, que tampoco yo lo descarto para nada como un libro sagrado. Es un libro igual de sagrado que lo es el Tanaj. Pero esas palabras solamente tienen sentido de ser los códigos de la creación cuando están en mí. Cuando no están en mí, no tienen ningún sentido. No sé si hay algún comentario hasta aquí. Hay una metáfora en el Nuevo Testamento, cuando Jesús en la fiesta convierte el agua en vino. Al hablar del agua, está hablando de el Tanaj, está hablando de las enseñanzas que vienen en el Antiguo Testamento. Y al decir que lo convierte en vino, es una metáfora de la sangre. Entonces, está convirtiendo las palabras o las enseñanzas dentro de sus alumnos en vida. Y está convirtiendo a esa persona de un estado, de una naturaleza, en otra. Está pasando el agua a vino. Está pasando la claridad a algo que ya está sustancialmente más complejo. La está convirtiendo en sangre, le está dando vida. Y en realidad de lo que está hablando ahí, a lo mejor no les va a gustar a muchos lo que voy a decir, pero lo que está haciendo es un proceso de alquimia. Está transformando a ese ser de una naturaleza en una nueva naturaleza. No sé si hay comentarios. Ok, parece que no hay ningún comentario. Entonces, estábamos hablando está de bien. esas... ¿Perdón? Sí, sí. Estábamos hablando Todo bien, de... Sí, sí. Perdón, Memo, esto de transformar el ser, hasta donde yo tengo entendido, cuando tú llegas a un estado del ser, y es difícil transformarlo, ¿no? La idea del ser es que ese no lo vas a poder modificar. El ser no puede ser modificado. El ser es lo que en realidad es tu esencia, es hasta donde estás conectado en la parte más profunda, pero en el estado actual que tenemos no nos damos cuenta. Si estuviéramos de frente con nuestra correspondencia en el ser, creo que dejaríamos de hacer inmediatamente lo que estamos haciendo y hacer otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en este momento. Sí, entonces ahorita me causó confusión que mencionaste la transformación de, o sea, un ser y luego transformarlo, a lo mejor entendí mal, ¿no? A lo que me refiero es de una personalidad que tiene unos códigos, que tienen una manera de pensar, digamos, antigua o vieja, o como le queramos llamar, en una renovada. No sé si así quedó más claro. ¿Te referirías más como a la conducta, a la parte reactiva? En los primeros 3 niveles es pura conducta. En el nivel más bajo, que son los 3 niveles inferiores del alma, son pura conducta. Nada más que en el nivel 3 yo ya puedo cambiar de personalidad, dejar de ser quien soy y volverme otro nuevo. En los 2 primeros no. En lo que quiero y en el cómo lo quiero, ahí no puedo hacerle modificaciones a mi personalidad. Oye, Memo, me estaba acordando de creo que este libro de los Proverbios de Salomón, sí, corrígeme si estoy equivocado. ¿De qué, Nehemías? Los Proverbios sí son de que está en el Antiguo Testamento, son los Proverbios de Salomón, ¿verdad? Sí. Va. Hay unas frases ahí que ejemplifican lo que es la sabiduría, ¿no? Pues de acuerdo aquí al árbol de la cábala, pues la sabiduría es una parte ya del propósito, de acuerdo a como lo tienes escrito. Pero llega una parte donde hay una frase donde dice, menciona algo así como de que ya lo mejor es comer y beber, como que me daba a entender que tenía tanta sabiduría o tuvo tanta sabiduría que la conclusión final o llegó a un momento en que tanta sabiduría le dio
una visión muy amplia de todo de muchas cosas, que llegó a deprimirse. Entonces ahí, eh, no sé si mencionas este detalle de la transformación del ser, que implica que hay digamos, un cambio en el que ves otras cosas estando en esa postura, que puede llegar a cambiar una perspectiva de lo que ya previamente habías definido, Memo. Sí. Bueno, eso que mencionas también es interesante. Al ir haciendo cambios en la personalidad de uno, pasa por estadios de depresión. Solamente que en esos te da depresión porque te das cuenta de qué es lo que no estás logrando cambiar, y cuando ves todo lo que tienes que cambiar ahí para volver a otra cosa que en este momento no puede ser, pues primero te llega a afectar, eso es algo que psíquicamente no te deja en paz. Lo siguiente es, cuando empiezas a hacer esos cambios, pues las cosas que te llamaban la atención ahora ya no te llaman la atención, y entonces cuando vuelves a hacer las cosas que a ti te gustaban, sientes un desánimo porque anhelas la emoción que sentías cuando tenías esa vieja manera de pensar y que ahora la estás perdiendo. Esos estados de depresión sí los llega a pasar a alguien que se empieza a meter en esto, pero vamos, no es tampoco así como para decir, ay, es que qué tristeza, o sea, me ha afectado tanto que ya no puedo continuar con mi vida. Para nada es así. Son momentos Mira, en los que... perdón, Dime. ya encontré la frase, dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, ¿no? O sea, como que después de un proceso de mucha sabiduría que se ve reflejada en los proverbios de Salomón, como que llega a esa conclusión, ¿no? Este, entonces me llama mucho la atención ese detalle, porque hay una frase ahí como que me da a entender a mí que dice, mira, sí hice todo esto, pero creo que no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, ¿no? También de los proverbios está la frase de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Y creo También esa que frase. Y creo que son frases que nos están hablando sobre la sabiduría, por eso el libro de Proverbios, y que nos va haciendo mención en que muchas de las cosas que hemos hecho pues han sido realmente vanas, pero el hecho de que sean vanas no quiere decir que no debían de haber sido hechas. Vamos, o sea, las cosas que hacen nuestros hijos, a lo mejor nosotros no las hacemos porque no les encontramos sentido, pero las hicimos en su momento porque para nosotros eran importantes. A lo mejor en este momento ya no son importantes para ti, pero no por eso se las vas a quitar. Si tú se las quitas, les estás quitando un elemento esencial en su mundo, y eso es una transgresión. Y en este momento uno se quiere a lo mejor pensar en sí mismo como si fuera alguien muy elevado, pero la realidad es que estamos en otro conjunto igual de vano que a lo mejor el de nuestros hijos, nada más que en nuestro nivel. Alguien con una conciencia todavía más profunda pues diría, pues tú estás igual, nada más que te crees especial. Entonces, aquí la cuestión es, desde mi punto de vista, ser lo suficientemente humildes para no juzgar ni a otros ni a mí. Si otros, incluso como se ha hablado de la idolatría, que la Biblia lo castiga mucho, se habla mucho sobre la idolatría. Bueno, si tú crees creer en santos, aunque la tradición judía lo castigue mucho, yo no estoy de acuerdo. Si tú quieres creer en santos, para ti está bien porque es tu momento de creer en eso. Y así como los niños creen en sus juguetes y en los santos reyes y en Santa Claus y no sé qué, en todo lo que quieran creer, está bien porque es su momento para creer en eso. Yo no soy nadie para quitarles eso. No sé si... Pero es que, digo, aquí estamos hablando de niveles de conocimiento o niveles de conciencia, pero pues nunca la felicidad y el conocimiento se han llevado. O sea, la felicidad se vuelve una elección cuando ya entiendes cosas. Claro, Porque, bueno, en las cosas que he experimentado, yo le llamo salir de la Matrix, ¿no? O sea, pues entiendes que esto es más complejo que lo que habías pensado que era. Y no, pues históricamente no necesariamente los sabios son felices. Te digo, después se vuelve una elección, o sea, es decir,
voy a disfrutar esto, pero tienes plena conciencia de que hay cosas que no están, que no son las apropiadas, o sea, ay, sí, pero está muy interesante porque estás hablando de niveles, o sea, y estás hablando de que la gente se entristece porque te das cuenta de todo lo que hay que hacer y de que puedes tener enfrente el panorama sobre cómo elevarte, pero pues también decir, pues no quiero hacer todo eso. Está muy Sí, interesante esto. esa metáfora a mí yo la entendí más cuando estaba estudiando sobre el Zen, que no tiene nada que ver con este conocimiento, pero al mismo tiempo tienen mucho que ver. Y había una historia de Buda que mencionaba que veía una familia o un padre de familia o un maestro, no recuerdo exactamente, o a lo mejor me la contaron mal, no importa, y estaba enseñándoles a tocar guitarra o algo equivalente, un instrumento equivalente a una guitarra, que obviamente no era una guitarra, y entonces les decía, no hay que tener las cuerdas ni demasiado apretadas ni demasiado tensas. Y si las tienes muy tensas se te van a romper. Y si las tienes demasiado sueltas no van a sonar correctamente. Hay que encontrar el punto medio. Esa frase, pues, yo cuando la escuché dije, bueno, es de las frases más trilladas que he conocido. Ni que yo no entendiera algo tan burdo o tan básico como eso. Pero eso me enseñó una cosa muy importante. Para poder llegar del estado en el que estoy ahorita, con una cuerda afinada en un tono, al nuevo tono en el que puedo sonar de la manera que yo deseo, tengo que pasar un proceso de afinación. Y durante ese proceso de afinación, mis cuerdas no van a sonar bien. No sé, los músicos son los que me han de entender mejor. Mientras estoy tocando la guitarra en un nivel, en un tono más bajo, más arriba, se oye bien. Pero cuando estoy cambiando los tonos al siguiente tono, esas transiciones se oyen horribles. Se oyen unos cambios bastante grotescos, bastante extraños. Y esas transiciones, cuando yo las estoy Pero viviendo son en mí, necesarias, ¿o no? exactamente son necesarias. Ese es el punto. Esas transiciones son las que a veces me hacen creer que la vida tiene insatisfacción o dolor, pero en realidad lo que estoy haciendo es hacer la transformación. Es como si me estuviera quejando porque se me caían los dientes y el dolor que sentí cuando se me caían. Pero actualmente yo no veo a nadie quejándose o yendo al psicólogo por los dientes que se le cayeron. No existe, no he conocido a alguien que esté sufriendo por una situación así y sin embargo les dolió. Pero alguien que se acuerde, a mucha gente hasta me ha dicho, yo ni me acuerdo, a mí ni me dolió, yo ni mi cuenta me di, ya tenía el nuevo diente. Hay quien le va a dar tanta importancia a eso que va a vivir, que lo va a afectar tanto, y hay quien no le va a dar importancia y eso que va a suceder solamente va a ser una experiencia que tenía que suceder. Y es necesario. Si no la paso no puedo llegar a la siguiente transición, no puedo llegar al nuevo cambio. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. No sé si tienen algún otro comentario que quieran hacer. Oye, Memo, ¿y qué pasaría si una persona en esas transiciones tuviera ya un maestro? Porque ahorita dijiste una palabra clave, ¿no? Quizás nos quejamos de que se nos caiga un diente y emocionalmente nos afecta, pero no vamos con el psicólogo. Y por ejemplo, en la música uno puede hacer transiciones teniendo el conocimiento de modulaciones, ¿no? Para que la armonía o el sonido se escuche mucho mejor. Y si uno tuviera eso, ¿y por qué no lo tiene eso? Quizás sea una parte también del aprendizaje que cada individuo debe de conocer, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? El maestro, según estas tradiciones, está hasta acá arriba. Ese maestro se refleja en nuestra vida, en todo lo que está a nuestro alrededor. Y también se refleja dentro de nosotros. Si yo ando buscando encontrar una persona que me dé el conocimiento que quiero, otra vez me estoy volviendo a una nueva religión, o una religión muy antigua más bien, que es la de buscar esa herramienta que me va a resolver los problemas. Y para eso está el cristianismo, está el catolicismo, está el judaísmo, hay un El montón de... Mesías. El Mesías, exactamente. Nada más estoy ¿Y por cambiando qué el no la Mesías. misma naturaleza, Memo? Mande, perdón. Es que, ¿por qué no la misma naturaleza? La misma Yo, por naturaleza. ejemplo, a veces he tenido cuestiones y después de tiempo veo algún efecto dentro del sistema
y siento que hay una conexión y digo, ah, caray, creo que ahí está la respuesta. ¿Por qué no se menciona eso y por qué siempre, digamos, se busca que una religión o una doctrina tenga que dar la respuesta, Memo? Por interés. Si tú eres capaz de encontrar la respuesta tú solo, entonces no me necesitas. El maestro es un bastón o un elemento necesario solamente en lo que tú encuentras tu propio camino. El maestro es muy parecido más bien a nuestros papás. Si a ti se te quiere caer un diente o si te duele porque está el diente cayéndose, tu papá lo que tiene que hacer o tu mamá lo que tiene que hacer es distraerte y decirte no le pongas tanta atención porque realmente no lo merece. Hay cosas en la vida más importantes que eso. Y es más, no te lo tiene ni que decir. Va a hacer algo para captar tu atención en otra cosa y que ya cuando te hayas olvidado de eso te empieces a reír o se te olvide que en realidad eso está sucediendo. Al pasar de unos días te vas a dar cuenta de que ya no tienes diente y que ya tienes el nuevo diente, que era lo único que tenías que hacer. Y el mundo se encarga de hacer exactamente lo mismo. El mundo, Guillermo, dime. claro. No, 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 dije claro, perdón. Ok. O sea, sentí. No, pero es que cuando veo no sé qué clase de brujería o de rito satánico tengas pero justo estaba hablando con alguien en días pasados y le decía, es que tienes que entender que los proyectos son contestar preguntas. Y le decía, tienes que saber qué, cuándo, cómo, por qué, para qué. Y justo también los duelos así trabajan. Te haces esas preguntas y y le digo, y el nivel más elevado es entender el para qué. O sea, pero te digo que no sé qué clase de cosa pase, pero cuando haces esas transformaciones, vienen acompañadas de esas preguntas, definitivamente. Sí, y ese es el problema, que cuando empiezas a contestarlas o cuando te molestas en contestarlas, ahí es donde ya, como dice Nemi, se acaba la felicidad. O sea, o al menos se acaba la felicidad del autoengaño o de la simulación, sino te digo, la felicidad se vuelve una mera elección de decir, "Ah, tómatelo con calma". Exacto lo que decías de los dientes. O sea, tómatelo con calma, esto es parte del show. Sí, exactamente. Pero sí, o sea, te lo juro que estábamos hablando de esas famosas preguntas que estás poniendo aquí. Este, bueno, em, no pasamos de la primera diapositiva, pero pues me gustó mucho escuchar sus comentarios. Hay algunas personas más reunidas que ya no quisieron participar, no supe si tenían algún comentario, pero igualmente pues les agradezco el darse el tiempo para la reunión. Teníamos un poquito más esperando poder compartir, pero está bien. A veces solamente hay que entender lo que tenemos en este momento y también hay una frase para eso, creo que la hemos escuchado antes, ¿no? Que es mejor la calidad que la cantidad. Y también hay otra cosa otra frase que me gustaría compartírselas, y es que no siempre uno logra todo lo que quiere, pero siempre se puede aprender. Entonces, no siempre se gana, pero siempre se aprende. Entonces, tratemos de aprender a pesar de que no estemos ganando lo que deseamos. Y en ese aprendizaje yo creo que vamos a ir encontrando esas transiciones que por momentos nos van a hacer llorar, pero por momentos nos van a hacer reír, y disfrutemos de esos procesos y seamos entidades que tanto lloran como ríen y no tienen miedo de hacerlo.